Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno. ¿Te suena? Mejor conocido como el escritor Juan Rulfo. Hablemos sobre 10 datos que probablemente no conocías sobre la obra y ópera prima cumbre del escritor mexicano Juan Rulfo. Sí, me refiero a su novela Pedro Páramo. Número 1. Juan Rulfo escribió la novela en la década de los años 40, pero no fue publicada sino hasta 1955. Quizá no sabías que antes de su publicación definitiva, la novela tuvo 3 adelantos en la revista Las Letras Patrias, Universidad de México y Revista Dintel. Todo esto entre 1953 y 1954. Número 2. Pedro Páramo es la primera y única novela de Rulfo. Y también es la segunda novela que publicó tras El Llano en Llamas. La editorial que publicó Pedro Páramo por primera vez fue el Fondo de Cultura Económica. Esta publicación se realizó en 1955, después de que el autor recibiera una beca del Centro Mexicano de Escritores. Número 3. A pesar de que la novela solo tiene alrededor de 150 páginas, la primera versión que el autor escribió tenía el doble de páginas que la versión final. Se dice que Rulfo redujo las páginas de Pedro Páramo porque quería lograr una mayor intensidad y profundidad en su novela. Así, Pedro Páramo se convirtió en una obra breve pero magistral, que recibió el reconocimiento de la crítica y el público. Sin duda alguna, un intenso trabajo en la corrección del texto. Número 4. Ojo, Pedro Páramo tuvo 2 títulos anteriores antes que el definitivo. Y estoy hablando de Una estrella junto a la luna y Los murmullos. Esos eran los títulos que Juan Rulfo usó para publicar algunos fragmentos de la novela en revistas literarias antes de su edición definitiva. Al parecer, el autor cambió el título varias veces hasta decidirse por Pedro Páramo, que es el nombre del protagonista y el personaje más importante de la obra. ¿Y qué opinas de esos títulos? ¿Y tú por cuál título hubieras optado? Número 5. Para muchos el inicio de la novela es uno de los más brillantes y reconocibles de todos los tiempos, en donde desde la primera página te atrapará al leer: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esta frase resume el argumento y el conflicto de la obra, así como introduce el tema del viaje y la búsqueda del origen. Número 6. ¿Sabías que existe una diferencia entre las versiones preliminar y final del inicio de la novela? La novela de Pedro Páramo de Rulfo pudo haber comenzado de manera completamente diferente. En uno de los adelantos el protagonista decía: fui a Tuxcacuexco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Es decir, en la versión preliminar el narrador se llamaría Juan Rulfo y no Juan Preciado. Y el motivo de su viaje es cumplir una promesa hecha a su abuela y no a su madre. Además, la versión preliminar tiene un tono más realista y menos fantástico que la versión definitiva. ¿Y tú qué opinas de este cambio? Número 7. Algo que me cautiva mucho y que de verdad me da muchísimo gusto es saber que Pedro Páramo puede leerse en más de 30 idiomas, incluyendo el hebreo, el persa, el hindú y por supuesto que el náhuatl. Sin duda alguna el escritor mexicano más traducido en el mundo. Número 8. Pedro Páramo ha contado y cuenta con grandes admiradores en el gremio literario. Podemos hablar de los escritores Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, solo por mencionar algunos. Gabriel García Márquez dijo que Pedro Páramo fue una de las novelas que más lo influyó y que la leyó 7 veces. También afirmó que era una de las obras más perfectas que había leído en su vida. Por otro lado, Jorge Luis Borges escribió un prólogo para la edición argentina de Pedro Páramo en 1967.
En él elogió la capacidad de Rulfo para crear una atmósfera mágica y sugerente, así como su dominio del lenguaje y la estructura. De igual manera, Susan Sontag incluyó a Pedro Páramo en su lista de libros favoritos. Otros escritores que han expresado su admiración por Pedro Páramo son Mario Benedetti, José María Arguedas, Carlos Fuentes, Günter Grass, Elías Canetti y Kenzaburo Oe, entre muchísimos otros. Número 9. La novela Pedro Páramo ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Una de las películas que me agrada y de verdad se la recomiendo fue estrenada en 1967 bajo la dirección de Carlos Bello. Número 10. ¿Sabías del significado oculto en el nombre de Pedro Páramo? Pedro alude a piedra, un material duro e inerte, mientras que páramo evoca un lugar desértico y extremo, y comala por su parte significa un lugar donde se hacen comales en náhuatl. Bonus, a continuación unos datos adicionales sobre las ediciones y publicaciones de la novela. La primera edición de Pedro Páramo se publicó en 1955 por el Fondo de Cultura Económica con una tirada de 2.000 ejemplares. La primera traducción en inglés se realizó en 1959. La novela ha sido reeditada varias veces por distintas editoriales, tanto en México como en otros países. Algunas de las ediciones más destacadas son las de Cátedra 1980, RM 2005 y Alfaguara 2010. La obra de Juan Rulfo es una joya de la literatura que merece ser leída y releída. Su narrativa nos transporta a un mundo rural de México, donde se mezcla la realidad y la fantasía. Si aún no has leído sus libros, te recomiendo que lo hagas y disfrutes de su maestría. Y si ya lo has leído, te invito a que los vuelvas a leer y descubras de nuevas interpretaciones y sensaciones. Juan Rulfo es un ejemplo de que la calidad no depende de la cantidad, sino del talento y la creatividad.